Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Hawái, la Patagonia, Japón o el mismo sudeste asiático son destinos que pospandemia han empezado a tener una gran demanda y hoy vamos a hablar de ello, la industria de los viajes. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, a una nueva entrevista de Se Vende Humo con Marc Miralda. Hola Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Encantado de estar aquí. Oye, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me hace mucha ilusión esta nueva entrevista. Y Marc, hoy vamos a hablar, como comentaba, de viajes, del boom de esta industria y un poquito de la relación, ¿no?, entre las ventas y las operaciones. ¿Te parece? Perfecto. Acepto el reto. Adelante. Genial. Nada, aquí en Se Vende Humo tenemos una única premisa, que es la de generar charlas genuinas, acercar las ventas a todos los que nos escuchan, intentando eso, no vender humo. Así que vamos a por ello, ¿te parece? Vamos allá. Muy bien, Marc, pues arrancamos con esta primera sección que la llamamos la sección de Rompiendo el Hielo, una batería de preguntas y respuestas cortitas para conocerte un poquito más a nivel personal y que también la audiencia sepan si Marc es equipo ventas o equipo no ventas. Empezamos con esta pregunta que es un clásico, Marc, ¿equipo ventas o equipo no ventas? Pues yo soy claramente equipo no ventas. Nunca me habían llamado la atención las ventas, la verdad. ¿Vale? Y si te hablo sobre ventas, ¿qué es la primera palabra que te viene a la cabeza? Pues lo primero que viene es, las veces que he estado relacionado con la parte de ventas, siempre como no me sale de dentro, ha sido más un problema, digamos, que algo que haya disfrutado. Como clientes, las ventas, ¿cómo las percibes? Porque comentabas este entiendo que por la parte más profesional, porque no es algo que te apasione, no es algo que en lo que estés metido. Cuando alguien te vende algo, ¿también te aparece este en la cabeza? Sí, yo suelo ser una persona que me gusta como mirarme las cosas con calma, ¿no? Hacer como mis propias decisiones, mis propias conclusiones, ¿no? Y al final, pues cuando el típico rol del vendedor que está en una tienda, que te asesora, o sea, a mí me gusta que me asesoren, pero tener mi espacio, ¿no? Para tomar la decisión y no sentir ningún tipo de presión. Y yo creo que es parte de lo que cuando oigo ventas o parte más comercial, es como, de ahí viene. Te tira un poquito para atrás. Sí, sí, Entendido. sí. Comentamos en la introducción que tú vienes de la industria de los viajes. ¿Cuál ha sido tu destino de viaje más memorable? Pues mira, te diría, aún no hemos hablado mucho de mi background, ¿no? Pero yo soy un gran apasionado de los coches, aparte de estar en la industria de los viajes. Y hace 2 años hice un viaje que siempre había estado en la lista de sueños, ¿no? Por mi parte, que era el de recorrer una parte de la Ruta 66 en Estados Unidos en un coche americano, ¿no? Era como algo que tenía idealizado y hace 2 años pues lo pude cumplir. Estuve casi 3 semanas recorriendo 4 estados, carreteras infinitas en el desierto, bueno, muy tópico, ¿no? De película, pero la verdad que es algo que tenía en la lista y por fin lo pude cumplir hace 2 años y es uno de los viajes que recuerdo como los más memorables. Experiencia completa para los amantes del motor, ¿no? Totalmente, totalmente. Y muy recomendable. Qué bueno. Y a nivel de anécdota personal, oye, nos comentabas, ¿no? Este rechazo un poquito de primeras a las ventas. Cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido a nivel personal con las ventas. Mira, como anécdota, te diría, uno de mis primeros contactos, yo creo, con el mundo de las ventas fue ¿Vale? cuando estaba en la escuela, que un día pasando por la tienda de mascotas del barrio, ¿no? Que a veces tenían los animalitos allí expuestos, me fijé que pedían periódicos, ¿no? Porque los usaban para ponerlos ahí donde tenían los animales y que los pagaban a peso. Y yo dije, ostras, periódicos a peso. Y empecé a ir por las vecinas de mi comunidad, ¿no? Ofreciéndoles el servicio, entre comillas, de recogida de periódicos que habían leído. Incluso ¿Vale? hablé con el conserje del edificio para que él pudiera recopilar periódicos para mí. Y pues una vez a la semana hacía la recolecta y iba a la tienda de mascotas a vender, ¿no? Los periódicos que había colectado para sacar nada, 1 o 2 euros, ya era poquísimo y era
muchos periódicos por muy poco dinero, pero yo creo que fue el primer contacto que tuve así un poco con el mundillo de las ventas. Primera experiencia en ventas y primera experiencia en emprendimiento, ¿no? Dicen de que hay una relación entre el emprendimiento y las ventas y yo creo que esto es un ejemplo muy claro, que para empezar algún proyecto, ¿no? Ya sea un servicio o un producto, tienes que de alguna forma vender algo. Así que qué bueno. Pues sí, sí, tal cual fue una experiencia bastante divertida a la que de hecho al cabo de un tiempo se sumó otro amigo mío, o sea, realmente empezó a coger tracción, pero no, luego al cabo de un tiempo ya lo dejamos. No, no salía a cuenta cargar tantos periódicos por lo poquito que ganábamos. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y a nivel de perfil de ventas, si te hablo de la dualidad, ventas y operaciones, oye, ¿consideras que son un alter ego o son compatibles? ¿Cómo lo ves? Pues sí, yo de hecho veo mucha relación con las ventas y con las operaciones, especialmente, ¿no? En nuestro sector podríamos ver por una parte los clientes que llegan por primera vez, ¿no? Que no conocen el producto y que un poco a través de quizás reviews o recomendaciones, pues aceptan comprar por primera vez, pero sobre todo donde la operativa yo creo que tiene más impacto es en conseguir que la experiencia de ese cliente vaya muy, muy bien y que luego se pueda convertir, como comentaba, ¿no? O en un cliente repetidor o no solo un cliente repetidor, sino que en alguien que pueda recomendar nuestro servicio a familiares, amigos, etcétera. Así que para mí hay mucha compatibilidad y de hecho es clave tener una operativa muy fina y muy bien ejecutada para conseguir sobre todo esta recurrencia, ¿no? Dicen, ¿no? Que una venta sin una entrega, sin un delivery, es al final nada, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que las operaciones a veces se ven como un alter ego, pero yo creo que es la finalina que continúa después de una venta. Totalmente. Y a nivel de impacto, ¿cómo crees que las operaciones impactan en este éxito que tienen las ventas y la experiencia del cliente? A ver, yo te diría que por un lado, en la parte de operaciones, al final las operaciones suelen englobar un ámbito muy amplio, ¿no? De las compañías, suelen ir end-to-end. Entonces, yo te diría que desde la primera parte donde llega el cliente, toda la parte de lead management, toda la parte de cómo se va creando la venta, ¿no? Hasta una vez se ha realizado la venta, toda la ejecución, como comentábamos ahora tiene que ser perfecta o lo más idónea posible, ¿no? O sea, al final hay que pensar, entrando quizá un poco ya más en el tema, que nuestro producto pues son viajes largos, ¿no? De una duración media de unos 10 días, con muchos componentes, componente aéreo, componente de hoteles, componente de transfers, excursiones, y hay tantas cosas que pueden salir mal en 10 días, ¿no? Que realmente hay que como poner mucho foco en cada parte del viaje para que todo salga perfecto y si algo sale mal, que siempre puede haber algo que salga mal, poderlo resolver lo antes posible, ¿no? Para que el cliente o ni siquiera se dé cuenta o si se da cuenta tenga el mínimo impacto posible. 100%. O sea, al final la consecución de la venta, la repetición del cliente para que repita y sobre todo, pues al final que la experiencia sea inolvidable, que en vuestro caso, desde Exótica, ahora hablaremos un poquito cuál es vuestro negocio core, es lo que ofrecéis, ¿no? Estas experiencias para que el cliente solamente tenga que disfrutar. Genial. Totalmente. Pues si te parece, vamos a por la siguiente sección. Vamos allá. Muy bien, Marc, pues seguimos con la siguiente sección. Yo he empezado hablando de industria de viajes y de todo el tema de operaciones, ventas y demás, pero oye, la primera pregunta, ¿quién es Marc? Bueno, pues Marc nació en Barcelona en el 88. Estudié ingeniería, o sea, empecé por la parte más de números, digamos. Yo, como he comentado antes, soy un apasionado del motor y me fui directo a carrera de ingeniería. Mis primeros años estuve trabajando en un corporate del sector de automoción, pero luego eso, pasados esos primeros años, me salió un poco el gusanillo emprendedor a raíz de leer libros, sobre todo libros, artículos, etcétera. Y allí ya empecé, digamos, a arrancar mi carrera más en el sector de las startups. Empecé con un proyecto propio, lancé mi propia startup. Sería, digamos, mi fase uno como emprendedor. Luego, después de salir de mi proyecto, me uní a una startup sueca que quería lanzar el mercado español. Y allí estuve aproximadamente 5 años abriendo el mercado aquí en España y luego dando soporte a la expansión en Alemania.
Y mi última etapa ya ha sido la actual en sector viajes, ya en una empresa pues con mucha más tracción y un crecimiento mucho más rápido y acelerado. Hablamos de exótica. Viajes organizados extraordinarios a destinos exóticos. Puedo leer en la página web. Cuéntanos un poquito más sobre la propuesta que estáis ofreciendo en Exótica y tú como director de operaciones, cuáles son un poquito tus retos en tu día a día y un poquito cómo convives con este equipo de ventas que está ofreciendo estas soluciones a clientes. Muy bien. Pues sí, nosotros vendemos viajes, como comentabas antes, long haul, ¿no? De largas distancias y son paquetes que te lo incluyen todo. Incluyen el vuelo, incluyen hoteles, incluyen transfers, incluyen excursiones, vuelos internos, si los hay, porque hay algunos viajes pues, que son bastante largos o incluso que visitan diversos países. Y básicamente lo que incluye es todo para que nuestro cliente no se tenga que preocupar de nada. ¿No? Un día al final, cuando le explicaba a mis padres sobre Exótica, les decía, solo os tenéis que preocupar de despertaros el primer día a la hora, llegar al aeropuerto a tiempo y a partir de ahí ya no tenéis que preocuparos de nada más, porque al final nosotros nos encargamos de todo. ¿No? Ya está pensado para gente, pues eso, sobre todo que quiere tener el core del país o países que visita cubierto, ¿no? Que es lo que tienen nuestros paquetes, y luego en top se pueden incluir pues opcionales, excursiones opcionales, se pueden extender los viajes, y esto es un poco así a grandes rasgos lo que ofrecemos. Una solución llave en mano, entiendo, para aquellos que quieran viajar a destinos un poco más exóticos, que el nombre, sin preocuparse, ¿no? Un llave en mano y de alguna forma una solución que cubre todas las variables para asegurar que tu viaje sea un éxito. Qué bueno. Totalmente. Y a nivel de destinos, poco por curiosidad, ¿cuál es el top 5 de destinos a Pues nivel de mira, mar? yo te diría, actualmente en el top tenemos Perú, Ecuador, que son dos destinos. La situación en esa zona, pues sí que la gente no está viajando tanto, ¿no? Se lo toma un poco más con precaución. Y estos te diría que son los destinos que en este último periodo, y como comentaba, exceptuando la situación actual de Middle East, ¿no? Serían los destinos más potentes. Comentabas ahora el tema un poquito del conflicto en la zona de Middle East. Tú como responsable de operaciones para una empresa, ¿no? Que está facturando, que está vendiendo un valor de 200 millones de euros, creo que cerraste el año pasado, ¿cómo es tu día a día? ¿Te levantas y hay algún conflicto? ¿Cómo está el mundo hoy en día? ¿Y cómo esto afecta a tu día a día en Exótica? Bueno, como te puedes imaginar, este tipo de situaciones pues son las que gestiona mi equipo, ¿no? Y son, a ver, al final son situaciones en las que evidentemente siempre prioriza pues la seguridad del destino, ¿no? Y ante cualquier signo de una potencial inseguridad, pues nosotros tomamos las acciones necesarias, ¿no? Dado que esa es nuestra principal prioridad. Sí que es verdad que a veces en los medios como se exageran, ¿no? A veces las situaciones y hay destinos en los que la operativa en el destino es 100% normal, pero a ¿Vale? veces los medios generan ruido, ¿no? Y la sensación puede ser diferente. Nosotros siempre estamos en contacto con nuestros proveedores en destino local y como te comentaba, solo operamos si está garantizada la seguridad del destino. Pero sí que es verdad que al estar en operaciones de una industria de travel, pues quieras o no, cualquier conflicto en cualquier punto del mundo ya nos puede afectar, ya sea por disrupción en los vuelos, ya sea por problemas en el propio país de destino, y es nuestro día a día al final. Literalmente tu mercado es el mundo entero, ¿no? O sea, al final, pase lo Totalmente. tienes que mantener un ojo en las noticias, después confirmar, ¿no? O validar a nivel local qué tanta desviación o cuánto humo no hay entre las noticias y la realidad y a partir de aquí poder operar o tranquilizar a los clientes sobre lo que han comprado. Exacto. Aún así, siempre intentamos ofrecer flexibilidad, o sea, aunque lo que comentábamos, ¿no? Un destino, aunque sepamos que opera y sepamos que es seguro, sí que es verdad que cuando suceden este tipo de situaciones intentamos ofrecer más flexibilidad porque entendemos también, poniéndonos en los zapatos del cliente, ¿no? Que puede haber pues cierta inseguridad para viajar a un destino. Y a nivel de desafíos, y si hablamos un poquito más de la parte de venta de Exótica, ¿cuáles son los desafíos y las estrategias al vender productos, entiendo, de ticket alto, ¿no? De ticket elevado porque son packs de viajes de X días con todas estas variables que nos incluyas.
Totalmente. Pues uno de los puntos es sobre todo la reputación, ¿no? De la compañía al final en la reputación que tenemos y especialmente online, ¿no? Que cada vez cobra más protagonismo, pues intentamos tener siempre métricas muy altas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, pues Trustpilot es una de las plataformas que nuestros clientes usan para chequear, ¿no? Si se pueden fiar o no. Y actualmente pues mantenemos la etiqueta de excelente, ¿no? Con la puntuación que tenemos y esto pues quieras o no al cliente le da mucha seguridad, aunque sea su primera compra en Exótica, pues que realmente el viaje va a salir como espera. Y otro punto que te diría que también es importante es que nosotros al final somos una agencia online, es decir, nuestro cliente puede comprar o directamente desde la web o si no llamarnos si necesita resolver cualquier duda, cualquier soporte. Y yo te diría que la parte del soporte a la venta telefónico es clave, ¿no? Porque como tú comentabas, es un ticket alto y pues hay gente que realmente quiere asegurarse, ¿no? Que hay alguien más allá de la web o del teléfono o que quiere resolver cualquier duda relacionada con el viaje. Entonces, para nosotros es súper importante siempre poder dar este soporte en la venta, especialmente por ser tickets del tamaño que comentabas. Y viendo, Marc, que en vuestro caso tenéis un ticket elevado, esta primera compra, cuando conseguís que este cliente, ¿no? Pues revise vuestra página web, se apoye en vuestro equipo a nivel de asistencia, ve reseñas por su cuenta, confía en Exótica, consume este primer pack, la recurrencia, ¿qué papel juega en futuras decisiones de este cliente? Bueno, pues te diría que es un elemento clave, ¿no? Al final hay que pensar que el tipo de producto que vendemos nosotros, ¿no? Que son los grandes viajes, no suele ser algo muy recurrente a nivel de que lo vayas a comprar cada mes o cada 2 meses, etcétera. La gente pues suele hacer un gran viaje al año, ¿no? Pero sí que es verdad que si viaja con nosotros por primera vez, tiene una buena experiencia, sale contento, etcétera, es muy probable que repita, ¿no? Ya sea en un año o un año y medio, porque al final si todo ha ido bien, ¿para qué jugársela con quizá otra compañía cuando realmente la ejecución del viaje ha sido como esperaba o incluso mejor, ¿no? Entonces nosotros miramos muy de cerca los ratios de repetición y trabajamos continuamente con los destinos para poder conseguir pues unas métricas lo más elevadas posible que van a fomentar esta repetición que mencionabas. Y a nivel de innovación o a nivel de negocio, ¿cómo os adaptáis a la venta de destinos, digamos, más comunes sin perder esta esencia exótica? Bien, pues nosotros tenemos un equipo que es el equipo de producto, ¿no? Que son quienes se encargan de diseñar estos viajes y de seleccionar los destinos, ¿no? Hay una parte que es el portfolio management, ¿no? Que al final lo que busca es esto, qué destinos vendemos, cuáles deberíamos vender. Al final hay que imaginar que aunque los top pueda parecer que siempre son los mismos, es como si tú vas a una tienda y siempre hay los mismos productos en las estanterías, al final te cansarás y no irás, ¿no? O sea, realmente hay que innovar, hay que poner cada vez más productos en las estanterías, como si dijéramos, o más diferentes. Y sí que tenemos un equipo especial que se encarga no solo de investigar cómo innovar, ¿no? Qué destinos hay que lanzar para un poco también ir cogiendo esa demanda, sino también de cómo evolucionar los destinos actuales, ¿no? Puede ser que un mismo destino que tenemos a día de hoy pues cambiemos el circuito, porque ya pues quizá muchos de nuestros clientes han viajado a ese destino y ya lo han vivido, pero quizá con un producto distinto en un mismo destino, pues también estarían interesados. Entonces sí que hay un equipo muy focalizado en lo que comentas, ¿no? La parte de innovación y de creación de producto. Y hablando justamente de estos nuevos destinos o de estos destinos que de alguna forma se repiten, ¿cuál es la clave para mantener la calidad y singularidad cuando lanzas nuevos destinos o cuando replanteas a lo mejor un destino con un nuevo circuito? Pues aquí yo te diría que cuando, o sea, al final cuando abrimos un nuevo destino, ¿no? Y miramos pues con qué hoteles, qué excursiones, etcétera, siempre tienen que pasar como un check previo, ¿no? Que tenemos preparado, que son pues una lista de preguntas que necesitamos chequear para garantizar eso, que la calidad es la esperada. Que, por ejemplo, si de repente le damos mucho volumen a ese destino, los proveedores que tenemos en destino van a soportar ese volumen sin perder la calidad. Estos son temas que a lo largo de los años no hemos ido aprendiendo y a día de hoy sí que tenemos un procedimiento que nos permite, antes, digamos, de cerrar acuerdos, ya un poco
poder hacer una pequeña auditoría, digamos, para garantizar que el proveedor en cuestión será capaz de dar el servicio que esperamos. ¿Os encontráis por vuestro tamaño? Entiendo que buscáis proveedores locales. ¿Os encontráis situaciones en las que a lo mejor el proveedor local sea muy optimista o vea una oportunidad de un negocio muy grande de hacer acuerdos con vosotros en los que a lo mejor a nivel de capacidad de entregar, ¿no? Este volumen de paquetes de viajes está muy por debajo de lo que realmente vosotros esperáis? O sea, al final sí que nos ha ocurrido, de empezar con proveedores pequeños, pero al final yo lo miraría desde un ángulo distinto, ¿no? Lo bonito es crecer con ellos y hacerlos crecer a ellos. O sea, al final, si seteamos bien las expectativas de volúmenes, ellos también se pueden ir dimensionando y un poco de la mano ir creciendo, que es lo que hemos venido haciendo con algunos de ellos, y creo que ha sido una buena estrategia, la verdad. Y te añadiría también otro punto también de check, ¿no? De esta calidad, es que nosotros mismos viajamos a los destinos y nosotros mismos probamos el producto, tanto antes de crearlo y ofrecerlo al público, como en ciertos destinos. También a veces hacemos viajes mystery, ¿no? Que los llamamos, que es que alguien de la organización hace un viaje sin que el proveedor en destino sea consciente de ello, también para evaluar, ¿no? La calidad y evaluar realmente que los estándares son los esperados. Al final es de alguna forma un proyecto en conjunto para fomentar, ¿no? O para ayudar a proveedores locales a crecer junto con vosotros, siempre pues manteniendo eso, expectativas y calidad y singularidad de vuestro producto para que el cliente pues de alguna forma viva esta experiencia. Muy bien, Marc, pues arrancamos la tercera sección. Antes de empezar, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Pues bien, la verdad que so far so good. Pues venga, vamos a por esta tercera sección en la que vamos a hablar, ya hemos hablado de quién eres, de la industria de los viajes, vamos a hablar un poco de operaciones y de aquellas aptitudes que te permiten a nivel de ser un director de equipos, vender a nivel interno y coordinar y sincronizar que todos los intereses estén comunes y que todos avancéis hacia la misma dirección. ¿Te parece? Sí, perfecto. Mira, yo en este sentido te diría que lo más importante es explicar muy bien el contexto de los proyectos o de la decisión en cuestión, ¿no? Al final, lo que veo en el día a día que sucede es que al final nosotros, operaciones es un departamento end-to-end, ¿no? Que es muy transversal y va de punta a punta de la compañía. Y lo que vemos a veces al intentar impulsar proyectos que tocan a todos los departamentos es que muchos departamentos tienen como mucha expertise, pero solo en su scope, ¿no? Y quizá no tienen la visibilidad de todo el resto. Y a veces un proyecto que quizá no pueda entender un departamento en concreto o que pueda no estar muy a favor, digamos, el hecho de explicar el contexto, la situación, el porqué del proyecto y cómo afecta a otras áreas de la compañía, suele ser para mí el paso más esencial para que al final los managers de cada equipo pues todos entiendan el racional, puedan alinearse y entre todos podamos empujar en una misma dirección, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aquí no sé si existe cierta batalla. Hemos dicho que las ventas y las operaciones son necesarias y tienen que ir conjuntas, pero ¿hay algún sentimiento a nivel más de batalla entre ventas que a lo mejor consideran la venta finalizada y os pasan de alguna forma a operaciones el marrón? ¿O cómo percibes esto? ¿Se vende más de lo que realmente se puede entregar o hay una cierta dinámica y balance entre estas dos áreas? No, yo diría que, o sea, en nuestro caso hay muy buena conexión, ¿no? Entre ambas partes y ventas es muy consciente de que si generan unas expectativas que luego no se van a cumplir, no va a llegar a buen puerto, ¿no? O sea, realmente ventas es muy consciente de que tienen que setear las expectativas en un lugar donde luego la parte operativa sea capaz de hacer el delivery, ¿no? E incluso te diría bueno, no. Te iba a decir, setear las expectativas por debajo tampoco, pero no, yo me quedaría en que las setean más o menos en el punto correcto para que luego se pueda cumplir la rueda de la que hablábamos antes, ¿no? Que el cliente reciba lo que realmente espera o incluso un punto más para luego activar la repetición.
Tú a nivel de viaje has estado de alguna forma, ¿no? En ambos roles, en ambos lados en los que tienes que de alguna forma asegurar una capacidad de ventas para que el negocio avance, pero después asegurar un delivery para que la experiencia del cliente y la percepción sea óptima para que después repitan, ¿no? Cuéntanos un poquito este viaje y qué relación has tenido con las ventas. Bueno, pues yo relación con ventas, el momento donde más cerca estuve de las ventas fue en mi experiencia anterior en una startup sueca que arranqué aquí en el mercado español. Y claro, al fin y al cabo, pese a preparar toda la operativa, pues también era parte de mi rol en la parte comercial, ¿no? De conseguir que llegaran esas ventas. Y así como la parte operativa, pues fue más como lo que se me daba bien y mi pasión, la parte de ventas es algo que no había hecho antes y que realmente fue como el reto más grande, ¿no? Y al final, pues se trataba de hablar con retailers muy grandes del sector de la electrónica de consumo y conseguir cerrar acuerdos con ellos para luego poderles ofrecer el servicio que habíamos preparado, ¿no? Y aquí al final sí que, claro, yo nunca me he formado en ventas, no conozco técnicas de venta como tal, y yo Ujú. pues iba allí con mi mejor sonrisa y creyéndome realmente que lo que yo les estaba ofreciendo para sus clientes iba a aportar un valor y les iba a generar un retorno. Yo realmente me lo creía y yo creo que por eso las ventas que hice en aquel momento las conseguí cerrar, ¿no? Porque yo creía tanto el valor que aportábamos que yo creo que eso fue la parte que consiguió convencer más allá de condiciones comerciales y tal, pero más que una técnica de venta en sí o una formación, porque ya te digo, nunca lo he tenido. Y ahora no vendes en la línea frontal a nivel comercial, pero vendes a tu equipo de alguna forma, ¿no? Estás gestionando a un equipo de ¿cuántas personas? Pues ahora mismo de alrededor de 50. ¿Y qué te funciona para tener a todo el mundo, un equipo de 50 personas a bordo cuando, por ejemplo, defines un mismo plan? Bueno, al final yo creo que esto va en la línea de lo que decíamos antes, ¿no? El hecho de explicar muy bien el porqué del plan, en dónde va a impactar. Sí que es verdad que pues no siempre todo el mundo, o sea, a veces hay objeciones, ¿no? A veces hay feedback, pero al final el hecho de poder explicar el porqué para que la gente entienda el por qué se está llevando a cabo este plan, qué impacto va a tener, también cuál va a ser la contribución de cada uno, ¿no? Al final es importante, sobre todo en compañías que cada vez son más grandes, que cada uno de nosotros pues somos un pequeño engranaje, ¿no? De toda la gran maquinaria del reloj suizo que gira día a día. Y yo creo que es importante también dar visibilidad de cómo impacta lo que puede hacer cada equipo, porque muchas veces al final el proyecto es como un puzzle, ¿no? De muchas piezas y nosotros al final desde la parte de operaciones solemos ser los que más hacemos la parte de la coordinación, pero hay que Ujú. alinear muy bien todos los engranajes para que al final el outcome sea el esperado. Y de la misma forma, tú, cuando reportas a tu manager, al responsable operativo de toda la empresa, ¿qué técnicas utilizas para mantener, ¿no? una relación lo más efectiva posible y construir esta relación de confianza? Bueno, al final, con mi manager, yo te diría, a ver, al final las operaciones hay que entender que son operaciones 24/7, ¿no? Al final, yo diría que muchas industrias la máquina no para nunca y al final yo creo que más que técnicas en concreto, yo te diría que son la resiliencia, el commitment, que al final en el día a día se demuestran y yo creo que al final, desde que entré en la compañía y un poco las muestras del día a día, yo creo que han sido lo que han generado esta relación de confianza, no solo mía, sino con todo su equipo, ¿no? Al final, yo creo que un manager o un líder tiene que tener confianza 100% en su equipo. Yo creo que es algo que se demuestra en el día a día, no tanto con un plan concreto, sino yo soy más partidario de expresarlo, digamos, en el día a día. Y Marc, a nivel de construir esta confianza, ¿no? De vender esta confianza en las relaciones, ¿hay algún mantra que te sirva para aplicarlo? Bueno, a ver, yo te diría el walk the talk, ¿no? Al final, en mi caso me pasa, ¿no? Con la persona a quien reporto y yo también intento que sea parte de la misma situación con la gente que está en mi equipo, ¿no? O sea, al final yo recuerdo que en las situaciones quizá más duras que he pasado, el hecho de saber que mi manager está allí también al pie del cañón y que estamos juntos en esto, ¿no?
yo creo que son los momentos que más curten la relación y que más te hacen como conectar y saber que si vuelve a venir otra situación complicada, pues tienes allí hombro con hombro, ¿no? Otra persona que te va a dar soporte, con quien lo vas a sacar adelante y lo mismo con el equipo, ¿no? Yo al final siempre he intentado estar allí cuando en las buenas y en las no tan buenas, porque al final es lo que a mí me ha servido para poder como soportar, ¿no? Los momentos más fuertes, el hecho de saber que mi manager también estaba allí y hasta el final, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún problema en bajar hasta el fondo y ponerme a trabajar a tope, digamos, cuando hay problemas. Y yo creo que el walk the talk es como el principal Predicar con el mantra en ejemplo. este sentido, tal cual, exacto, predica con el ejemplo. Pues llegamos a la última sección, esta última sección de preguntas atípicas para despedir el episodio con una sonrisa. Tengo 3 preguntas para ti, a ver qué te parecen. ¿Estás listo? Venga, vamos allá. Pues mira, aprovechando que tú estás en la industria de los viajes, si pudieras tener una cena con un famoso explorador, ¿quién sería y por qué? Uf, es buena. Pues mira, te di- la respuesta también será típica, ¿eh? Te diría Neil Armstrong. ¿Vale? Hace poco estuve en Florida, en las instalaciones de Cabo Cañaveral, de Sí. donde han salido pues grandes misiones al espacio, ¿no? Y bueno, leyendo un poco sobre la historia, la verdad que me apasionaba todo el tema de la exploración espacial, ¿no? Entonces, Neil Armstrong o cualquier astronauta que haya formado parte de una misión de exploración espacial, ¿no? Ya no hablamos de viajes en la Tierra, sino de viajes hacia afuera. La verdad que me fascinaría poder hablar con ellos y poder saber, pues, todas sus experiencias, qué se siente ahí fuera, cómo lo han visto. Bueno, yo creo que no se me acabarían las preguntas. Respuesta típica para una pregunta típica, un explorador, lejos de estar en la Tierra, ¿no? Explorando otros planetas. Qué bueno. Y si hablamos de algún destino exótico que aún no hayas visitado, pero que esté en tu lista de deseos, ¿cuál sería? Pues mira, aquí te tengo que decir que al final el hecho de estar en operaciones de la industria de viajes, ¿no? Hace que en el día a día esté en contacto con múltiples destinos a los que quizá nunca había prestado mucha atención o se me habían pasado por la cabeza, ¿no? Los que comentábamos ahora del top ventas, ¿no? Perú, Ecuador, Japón. Realmente me entran ganas de ir a estos destinos porque el hecho de estar en contacto con ellos en el día a día y de buscar cosas acerca de los países, ¿no? Pues hace que las ganas crezcan. Así que esto es por descontado. Y así, como destino exótico que ya tuviese en mente, pues Hawái siempre me ha llamado mucho la atención. Suena tópico, pero realmente el hecho de ser un conjunto de islas perdidas en medio del Pacífico, que he visto fotos alucinantes y gente que conozco que ha estado allí, realmente me han hablado muy, muy bien de los paisajes. Mira, es uno de los destinos que te diría que están con fuerza en la lista. Hawái está también en mi lista top. Qué bueno. Y para acabar, si tuvieras que vender, y esto es una pregunta ya totalmente fuera de este planeta, si tuvieras que vender un destino de playa a alguien que no le gusta nadar, Marc, ¿cuál sería? Le diría que los mojitos del chiringuito están muy buenos. Le propondría que se eche en una tumbona, se pida un mojito y disfrute de las vistas del mar desde la arena y desde el parasol. Qué bueno. Pues oye, con esta respuesta yo creo que cerramos esta sección. Nada, Marc, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hemos hablado de industria de viajes, hemos hablado de la relación entre ventas y operaciones, en cómo dar o cómo brindar esta experiencia que el cliente compra, que a veces puede tener sus retos, y más en un negocio, ¿no? Como es vuestro caso, en el que cualquier evento que suceda en cualquier parte del mundo puede tener una afectación. Y nada, Marc, no sé si de alguna forma la audiencia puede contactarte, si podemos de alguna forma ayudarte en algún tema que tengas ahora mismo candente. Qué bueno, bueno, en primer lugar también gracias por la invitación. He disfrutado mucho este rato, la verdad.
Y no, a nivel de contacto, cualquiera me puede contactar pues a través de LinkedIn, por ejemplo. Y lo que diría es que estamos creciendo mucho, bueno, en los últimos 2 años desde que yo empecé y constantemente en busca de talento. Así que también, si cualquier persona de la audiencia le puede interesar la industria, le puede interesar una oportunidad en Exótica, pues que por favor me contacte y lo podemos ver. Genial, pues dejaremos anotados los detalles en la ficha del episodio y nada, Marc, una vez más, muchísimas gracias. Y a ti también muchísimas gracias por estar una semana más aquí con nosotros en Se Vende Humo. Gracias, Marc. Muchas gracias, Raúl.